Alrededor del 1300 a.C., en el antiguo Egipto, ocurrió un evento significativo que involucró al faraón Seti y sus hombres. Estaban muy preocupados porque sabían que un ejército enemigo planeaba invadir sus tierras. Para tratar de descifrar lo que sucedería en el futuro, el faraón Seti pidió ayuda a una sabia sacerdotisa con poderes especiales. La sacerdotisa realizó un ritual misterioso que implicaba sacrificar un pato y examinar sus órganos. Luego les dijo que en la próxima guerra, alguien sería salvado y se convertiría en líder. Los dos candidatos más probables eran el general Moisés y el príncipe Ramsés, quienes dirigían el ataque egipcio contra sus enemigos, los hititas en Kadesh. Después de esta profecía, el faraón Seti realizó algo simbólico. Le entregó a Moisés la espada del príncipe, y Ramsés recibió la espada de Moisés. Fue una forma de mostrar su fuerte vínculo y compromiso de protegerse mutuamente. Luego, los jóvenes partieron hacia el campo de batalla, seguidos por sus leales tropas. A medida que se acercaban a Kadesh, Ramsés comenzó a planificar el ataque con el comandante. Se hizo cargo como líder de las fuerzas egipcias, asegurándose de que estuvieran bien organizados para la victoria. Mientras tanto, los hititas seguían con sus rutinas diarias como tribu, sin saber que se acercaba el peligro. De repente, un soldado hitita asustado corrió a advertir a su tribu sobre la llegada de los soldados egipcios. Los hititas se prepararon rápidamente para la batalla, agarrando sus armas y escudos. Cuando Ramsés y sus soldados alcanzaron el territorio hitita, lanzaron un ataque. Usaron flechas para apuntar a muchos enemigos a la vez, lo que causó mucho daño, derribando tanto a hombres como a caballos. Dispararon otra oleada de flechas antes de enfrentarse a los hititas, que habían formado un escudo humano para protegerse. La batalla entre los hititas y los egipcios fue feroz, con muerte y gritos por todas partes. Desafortunadamente, Ramsés fue derribado de su caballo cuando chocó contra un carro que llegaba. Un soldado hitita vio esto como una oportunidad para atacar a Ramsés, pero Moisés intervino y salvó a su amigo usando una lanza. Cuando la batalla se volvió demasiado difícil de manejar y parecía que los egipcios podrían perder, Moisés dio la orden de retirarse y rescatar a Ramsés. Encontraron otro carro y dejaron Kadesh, dejando el campo de batalla atrás. Mientras regresaban, tuvieron que dejar atrás a muchos de sus soldados, que aún luchaban contra los hititas. Cuando finalmente llegaron a Menfis, la gente allí los recibió con grandes vítores, celebrando su regreso seguro. El faraón Seti quería saber cómo había ido la batalla, así que llamó a Moisés para que diera un informe. Moisés no reveló todo, pero mencionó que había salvado la vida de Ramsés. Seti apreció la valentía de Moisés y le dijo que creía que Moisés tenía el potencial para ser un mejor líder para el reino que Ramsés. Después del informe, Seti, Moisés y Ramsés asistieron a una conferencia para aprender más sobre sus enemigos. Seti quería poner a prueba el conocimiento de Ramsés y le pidió que explicara lo que habían aprendido. Sin embargo, Ramsés no pudo dar una respuesta clara, dejando a Seti decepcionado. Un sacerdote tomó la palabra e informó al rey sobre la situación, mencionando especialmente a las personas esclavizadas en Pithom. Seti decidió enviar a Ramsés a Pithom para reunirse con el virrey y evaluar la situación en la zona. Ramsés no estaba seguro sobre estas órdenes, pero no tuvo más remedio que seguir el mandato de su padre. Moisés también fue enviado a Pithom para investigar las condiciones de las personas esclavizadas y observar cómo el virrey gobernaba sobre ellos. Moisés observó a las personas esclavizadas trabajando en la construcción de pirámides y castillos para complacer al gobernante. Desafió los métodos severos del virrey Gegeb e intentó hacer que presenciara el sufrimiento de la gente, pero Gegeb declinó. Mientras exploraba Pithom, Moisés vio a hebreos trabajando arduamente en varios proyectos, intervino para detener un castigo y recopiló información de los ancianos. Conversó con Nun sobre religión y Canaán. Moisés hizo que sus soldados recopilaran los nombres de los ancianos para uso futuro. Josué entregó un mensaje de Nun, organizando una reunión nocturna en la casa de oración. Al regresar al palacio, Moisés confrontó a Gegeb, insistiendo en revisar informes de proyectos y leyes, y enfatizando la justicia y su condición no real. Por la noche, Moisés fue a la casa de oración para encontrarse con los ancianos. Nun, uno de los ancianos, le pidió que alejara a sus guardias antes de compartir la profecía hebrea. Comenzó explicando su origen y antecedentes. Moisés descubrió que había nacido de padres hebreos pero fue enviado lejos debido a un terrible plan para eliminar a los niños judíos en el momento de su nacimiento. Esta revelación enfureció a Moisés y quiso irse, pero Nun lo detuvo. Así que Moisés ordenó a los otros ancianos que abandonaran la casa de oración para poder escuchar toda la historia. Nun continuó:
contando cómo Moisés terminó en el territorio de Memphis y se conectó con el castillo real. Fue criado por la hija del faraón. Aún así, Moisés encontraba difícil creer la historia de Nun y se fue, sintiéndose irritado y confundido acerca de su verdadera identidad. Al salir de la casa de oración, los espías tacharon a Moisés de traidor, lo que llevó a un enfrentamiento físico en el que Moisés se defendió. 2 hebreos presenciaron el incidente y lo informaron a Hegeb. Al regresar a Memphis, Moisés encontró a Seti enfermo y exigió su informe sobre Pithom. Moisés expuso el maltrato de Hegeb hacia los esclavos, pero guardó verdades más profundas para sí mismo. Seti falleció y Ramsés realizó la ceremonia fúnebre, tomando el trono. En una conversación privada, Hegeb reveló el linaje de Moisés, lo que llevó a un enfrentamiento entre Ramsés y Moisés. Bithia y Miriam guardaron el secreto. Ramsés amenazó a Miriam y Moisés confesó, lo que llevó a su encarcelamiento. La reina aconsejó la ejecución de Moisés, pero Ramsés optó por el exilio. Antes de partir, Moisés habló con Bithia y Miriam, quienes confirmaron la verdad y le dieron un brazalete protector. Moisés enfrentó desafíos en el desierto, incluyendo escasez de alimentos y un calor abrasador. Moisés continuó su viaje solitario en el desierto, buscando un propósito. Eventualmente encontró su espada escondida en el lomo de su caballo, pero cuando el caballo sucumbió a las duras condiciones, Moisés no tuvo más opción que detenerse y considerar sus próximos pasos. Mientras descansaba, 2 enemigos se acercaron y decidieron atacarlo. Intentaron quitarle la vida con sus espadas, pero Moisés, aun siendo el guerrero más habilidoso, los derrotó a ambos. Se apoderó de sus caballos y suministros y continuó su viaje a través del desierto, llegando finalmente al Mar Rojo. Allí, presenció a un grupo de mujeres intentando obtener agua, solo para ser apartadas por un grupo de pastores de cabras que exigían agua para ellos primero. Moisés intervino, blandiendo su espada, lo que hizo que los hombres retrocedieran y permitieran a las mujeres acceder a la bomba de agua. Una de las mujeres, Séfora, estuvo profundamente agradecida por su ayuda e invitó a Moisés a unirse a su comunidad para una comida y descanso. El padre de Séfora interrogó a Moisés, pero él decidió guardar su historia y problemas para sí mismo. Inicialmente, Moisés había planeado quedarse temporalmente, pero con el tiempo se encariñó con la comunidad. Al final, se convirtió en pastor y desarrolló una relación romántica con Séfora, culminando en matrimonio. 9 años después, Ramsés ordenó la construcción de su tumba y palacio en Memphis, utilizando cientos de esclavos y presionando para un rápido progreso. Moisés pasó tiempo con su hijo, Gershom, quien preguntó sobre la leyenda de la montaña de Dios, pero Moisés no creía en supersticiones. Gershom compartió esto con Séfora, lo que llevó a una discusión sobre la educación de su hijo. En una fuerte lluvia, Moisés cuidaba de sus ovejas, siguiéndolas hacia una montaña prohibida donde se enfrentó a un deslizamiento de tierra. Moisés fue derribado, perdiendo el conocimiento y despertando enterrado en el barro. Vio una misteriosa llama azul y conoció a un niño llamado Malak, quien le recordó su pasado como general y le pidió su ayuda. Moisés se vio envuelto por la tierra. Más tarde, en casa, Séfora cuidó de sus heridas y pierna rota. Moisés compartió su visión, creyendo que era un mensaje de Dios, pero Séfora lo desestimó como una ilusión. Moisés reveló toda su verdad, pero Séfora permaneció escéptica. Mientras se recuperaba, Moisés vio a Gershom representando una escena de la montaña, con el rostro del niño convirtiéndose en el de Malak. Moisés aceptó su destino y decidió regresar a Memphis. Después de preparar su caballo y espada, Moisés buscó permiso de Gershom y Séfora, pero ambos estaban molestos con su decisión, sintiéndose abandonados por su elección. Al llegar a Pithom, Moisés se enfrentó con la dura realidad de la situación, siendo testigo de cómo los esclavos soportaban un trato brutal, incluyendo ser quemados día y noche. Se propuso encontrar la casa de oración y se topó con Nun, Josué y un grupo de personas que parecían ser sus parientes, incluyendo a su hermano. Mientras tanto, Ramsés se despertó en mitad de la noche, sintiendo inquietud en su interior, revisó a su esposa e hijo antes de dirigirse a su caballo, donde Moisés lo emboscó. Moisés exigió la libertad de los esclavos, advirtiendo de consecuencias y afirmando ser enviado por Dios. Luego, dejó la escena. Al día siguiente, Ramsés tildó a Moisés de loco y ordenó la eliminación de su familia debido a la amenaza percibida por la profecía, aunque Moisés no buscaba el trono. Un ejército egipcio buscó a Moisés en Pithom, pero la gente lo protegió, y él se escondió con su familia bajo tierra. En su desesperación, Ramsés empezó a matar a familias hebreas al azar, llevando a los esclavos a formar un ejército en su contra.
Trabajaron incansablemente, preparándose con entrenamiento en combate, arquería, equitación y estrategias de batalla. Su primer movimiento fue sabotear los recursos egipcios con fuego de aceite, atacando los barcos egipcios y destruyéndolos. Ramsés respondió quemando las casas de los esclavos. Más tarde, Moisés discutió los siguientes pasos con Malak, quien inició 10 plagas para acelerar el progreso, desatando la furia de la naturaleza sobre Egipto, incluyendo ataques de cocodrilos, el Nilo corriendo rojo de sangre y la muerte de peces y plantas. La segunda plaga trajo una plaga de ranas a la ciudad, especialmente al Palacio Real. La tercera plaga trajo piojos y tábanos, infestando la ciudad y afectando el suministro de alimentos. La cuarta plaga llenó la ciudad de moscas, causando enfermedades de la piel y destrucción de cultivos. Los hebreos imploraron por libertad, advirtiendo sobre peores plagas, pero Ramsés solo aumentó su carga de trabajo. Moisés buscó comprensión de Dios con respecto al sufrimiento tanto de egipcios como de hebreos. La quinta plaga llevó a la pestilencia del ganado, incluyendo la muerte de vacas y caballos. El hambre se hizo severa, pero Ramsés persistió castigando a los hebreos. La sexta plaga trajo úlceras en la piel de todos, causando más sufrimiento. La séptima plaga desató una tormenta de granizo e incluso un huracán, causando estragos en la zona. Moisés se frustraba cada vez más con Dios y sus decisiones, pero Malak aún no había terminado. La octava plaga envió una plaga de langostas que cubrió toda la ciudad y devastó los cultivos restantes. A pesar del hambre de la gente, Ramsés se negó a compartir sus provisiones. Los ciudadanos intentaron entrar al castillo para acceder a la comida, lo que llevó a una brutal masacre por parte de los soldados de Ramsés. Sus asistentes reales comenzaron a volverse contra él y abandonaron el castillo. Un rayo cayó, sumiendo a la ciudad en la oscuridad como la novena plaga. Desesperado, Ramsés desafió a la deidad de Moisés y amenazó con matar a los niños hebreos. Moisés suplicó a Malak que terminara con el sufrimiento, pero Malak se negó, creyendo que los reyes que se veían a sí mismos como dioses merecían castigo. Malak reveló la amenaza de Ramsés y propuso la 10ª plaga, que Moisés no le gustó. Cuando la oscuridad se disipó, Moisés dio un ultimátum a Ramsés: liberar a los esclavos hebreos antes del atardecer o su hijo enfrentaría un destino terrible. Después de la devastadora 10ª plaga, Moisés instruyó a los hebreos a marcar sus puertas con sangre de cordero para protección, y durmieron en paz. Ramsés permanecía ansioso y se quedó junto a su hijo durante la noche. A medianoche, una oscuridad misteriosa envolvió la ciudad, y todos los niños egipcios perecieron. Ramsés descubrió la muerte de su propio hijo. Al día siguiente, Ramsés confrontó a Moisés, acusando a su Dios de ser un asesino de niños. Moisés demostró que ningún niño hebreo había perecido, pero un furioso Ramsés desterró a todos los hebreos. Moisés llevó a los hebreos hacia el Mar Rojo, con Ramsés buscando venganza. Moisés tomó un desvío para retrasar a los carros, pero se enfrentó a una bifurcación en el camino, rogándole a Malak por orientación, sin éxito. Decepcionado, tomó una decisión que creyó correcta. Finalmente, los hebreos alcanzaron el Mar Rojo, y Moisés, rehusándose a admitir que estaba equivocado, les dijo a su gente que solo estaban tomando un descanso. Sin embargo, cuando estuvo solo, lamentó su fracaso ante Dios y arrojó su espada al mar. Una luz cayó al agua, y a la mañana siguiente, los hebreos encontraron pájaros sobre ellos y la espada flotando en la superficie. Moisés recuperó la espada, y las aguas se comportaron extrañamente, permitiéndoles cruzar. Aunque la gente estaba asustada, Moisés les dio un discurso inspirador que los animó a creer. Mientras las aguas se separaban, Ramsés ordenó a sus carros que persiguieran, lo que resultó en que muchos cayeran en las montañas o fueran matados por un deslizamiento de tierra. Algunos de sus soldados se ahogaron cuando el mar se cerró. Solo Ramsés sobrevivió en la orilla opuesta, donde él y Moisés fueron eventualmente engullidos por el mar. Momentos después, Moisés y Ramsés reaparecieron en orillas separadas. Moisés se dirigió a su pueblo mientras Ramsés se daba cuenta de la magnitud de la tragedia que había caído sobre su ejército. Unos días después, Moisés guió a los hebreos a su hogar, donde se reunió con Gershom y Séfora, quienes lo recibieron cálidamente. Mientras los hebreos se establecían, Moisés ascendió al monte Sinaí para encontrarse con Malak, quien le comunicó los 10 mandamientos, que servirían como la ley para su pueblo.